El invitado de hoy en el Salón de Caza es un invitado pues muy especial, ¿no? En este video podcast contamos con alguien que yo diría que fue mi maestro, fue la persona de la que pude coger con mucha responsabilidad las riendas del río de la caza, pero bueno, yo creo que sobre todo es una persona con mucha fortaleza, con mucha constancia y alguien que lo ha dado todo por el sector cinegético. Manuel, bienvenido al Salón de Caza. Pues nada, oye, muchísimas gracias por la entradilla. Y bueno, nada, para mí es un placer estar aquí en este podcast vídeo del Salón de Caza, que creo que cierto es que hace falta trabajar en esta dirección. Hay otros, en fin, en otros formatos, pero que es un formato abierto y que permita al sector cinegético, no solo al sector cinegético, al sector primario y a la sociedad en general, Sí. porque la idea sería ver la posibilidad de no dirigirnos tanto a nuestro sector, que está convencido de antemano, sino también tratar de hacer programas y lanzar mensajes que vayan en la dirección de la aceptación social de la caza, que creo que es el gran reto. En cualquier caso, es un placer para mí estar aquí contigo. Hemos hablado muchas veces en la radio, en fin, un programa magnífico. Yo me alegro muchísimo que cogieras las riendas del programa y que lo hayas mantenido, no mantenido, hayas superado con creces el nivel que... Bueno, ten en cuenta que fue una idea que tuvimos para tratar de estar en los medios generalistas y fructificó la negociación con Canal Extremadura Radio, que también quiero aprovechar para agradecerles la confianza que tuvieron de hacer un programa de caza y agradecerte mucho el que cogiese el timón y lo hayas puesto donde está hoy. Como bien has dicho, hemos hablado muchas veces, hemos hablado en ese programa de radio, has hablado en otros tantos programas, aparte del Río de la Caza, pero siempre has hablado, yo creo, desde una perspectiva, digamos, profesional, incluso rígida, porque claro, estás hablando de problemas o soluciones o cualquier cosa, pero yo quiero indagar un poco más. No quiero encasillarme en ese Manuel Gallardo mediático, sino que quiero saber un poco más sobre ti, ¿no? ¿Quién es Manuel Gallardo antes de ser presidente de la Real Federación Española de Caza y de tener pues tantas responsabilidades? Pues yo creo que es más o menos el mismo, fíjate, el mismo Manuel Gallardo de ahora que el de antes. Vamos, pues, en fin, nosotros, yo soy extremeño, no catobi, ya sabes que en Cáceres, catobi es de Cáceres de toda la vida, pero mi familia es de Villanueva de la Serena. Y bueno, yo creo que mi trayectoria profesional, que ha estado marcada en la administración y en la función pública desde bueno, que aprobé las oposiciones hace muchísimos años, y luego la caza, que ha sido... La caza se convierte en una forma de vida que influye no solo en lo que tú haces, sino también afecta e influye a lo que hace tu familia, ¿no? Al final acabas viviendo muy en torno a la actividad cinegética. Yo no tuve la posibilidad de no ser cazador. Eso te quería preguntar. O sea, ¿en qué momento empieza Manuel Gallardo a cazar y de la mano de quién? Pues realmente es lo que te digo, yo creo que el debate debería de ser por qué hay personas que no cazan realmente, no porque hay personas que cazan. Llevamos cazando los dos últimos milloncejos de años, Nah. vamos, 4 días, y obviamente la genética marca, ¿no? Yo estoy convencido que la gente que cazamos no tiene la posibilidad de no hacerlo. Es algo innato en muchas personas y por tanto no cazar no es una elección. Podía haberlo sido. Lo del libre albedrío está bastante cuestionado en otro concepto de la vida y de la bueno y de la religión y en fin de la metafísica, que podríamos hablar de ello, pero el libre albedrío en lo que respecta a cazar o no hacerlo no es posible. Yo sobre todo porque mi padre no era cazador, yo no provengo de una familia de cazadores que me transmitiesen esa sabiduría, ¿no? En fin, yo he cazado desde siempre. Mi primer contacto con la naturaleza, bueno,
fue de bebé, porque mi padre era muy aficionado a la pesca y entonces estábamos siempre en el río. Yo me he pasado la infancia en los ríos, en los pantanos de Extremadura, en O sea, otros escenarios de pesca también continentales, ¿no? Y esos fueron los primeros contactos entonces entiendo que con la también, depredación. claro, también eres pescador entonces, ¿no? Porque si desde Sí, pequeñito sí, 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 iba, sí. o Yo sea, soy practicabas las dos cosas, ¿no? un Tanto la caza apasionado. como la pesca. Soy un apasionado pescador, sí. La pesca me emociona y me gusta muchísimo. Llevo algún tiempo un poco pescando menos, pero bueno, cada vez que tengo oportunidad, pues pesco en los ríos, en los pantanos y si puedo en el mar, pues también lo hago. Creo que mis primeros contactos con la naturaleza fueron a través de la pesca y ahí empezamos a depredar y empezamos a matar. Porque el discurso de la muerte también tendremos que hablar de ello, ¿no? Que hemos dado la espalda a la muerte y la muerte es imprescindible para la vida. Ahí empezamos, ahí empecé y de siempre, pues primero con trampas. A mí me han gustado siempre mucho las trampas en la caza. Bueno, la verdad que cuando tienes una responsabilidad como tienes en la Real Federación Española de Caza, muchas veces no haces trampas, pero haces malabares. Hacer malabares significa hacer muchos equilibrios para que las cosas puedan llegar a buen término, ¿no? Pero ya te digo, yo empecé con trampas, con lazos, con pequeños cepos. Y luego, pues nada, cuando quise comprarme una escopeta, con 18 años, yo recuerdo que mi padre me dijo, oye, pues me parece fantástico. Claro, mi padre no tenía escopeta. Claro, si pescaba lo tenía complicado. Me dijo, me parece fantástico que te compre una escopeta, pero vete a trabajar. Estaba estudiando entonces. Dice, vete a trabajar, te ganas unas perrillas y te compras una escopeta y te sacas el carnet de conducir, ¿no? Y así fue como un poco atípico, ¿no? Porque, claro, en muchas ocasiones es más sencillo. Si tus Normalmente. padres, tu familia caza, tienes alcance a las armas, tienes alcance a ser mochilero. Yo fui mochilero ocasionalmente en fin, es un... Ni siquiera llego a la caza. La caza forma parte de mi vida O sea, desde realmente, siempre. si tu padre era pescador, ¿quién fue esa persona que a ti te introdujo en el mundo de la caza como tal? Nadie, Solo, solo. por tu cuenta. Yo he aprendido solo casi todo, bueno, he aprendido. Yo practico todas las modalidades de caza excepto cetrería y galgo, que es algo que no hago. Todo lo demás, creo que todo lo demás lo he practicado bastante. Y tengo que decir que he ido aprendiendo, luego ya con el tiempo, con personas a las que he acompañado, que hemos ido juntos y vas aprendiendo. Sí. Hace poco hablaba con un profesor de la universidad que están haciendo un trabajo sobre la declaración de la perdiz con reclamo como bien de interés cultural. Ya sabes que nosotros trabajamos mucho para que se declarase la real y la montería bien de interés cultural en Extremadura. Y entonces nuestro siguiente proyecto era la perdiz con reclamo. La perdiz con reclamo tiene una trayectoria y una tradición y una historia realmente espectacular. Las legislaciones de la caza con perdiz con reclamo vienen de hace cientos de años, o sea, un tema muy apasionante. Y una entrevista que me hacían para conformar ese estudio antropológico de la perdiz, me preguntaban, bueno, ¿y tú cómo llegas a la perdiz con reclamo? Digo, bueno, pues yo llego a la perdiz con reclamo porque me gusta mucho, bueno, un apasionado de la caza, un enfermo de la caza, y quería practicar la caza de la perdiz. Entonces, un día una persona me regaló un pájaro. Yo que tenía muchísima ganas, pero tampoco tenía alcance total. Tampoco había las granjas que hay hoy, cinegéticas, que tienen una perdiz maravillosa para el reclamo y ahora puedes adquirirla fácilmente, entonces no era tan sencillo. Estoy hablando que yo ya soy mayorcillo, ¿sabes? Bueno. Entonces, estoy hablando hace muchos años. Total, que me regalaron la perdiz y me acuerdo yo cazaba en un coto en la zona de Monroy. Y nada, allí que me fui con mi perdiz, con mi perdigón, lo puse allí, hice un puesto allí de Como monte, como pudiste, más o ¿no? menos pude, pero claro, puse el pájaro muy cerquita, porque yo en aquella época cazaba con el calibre 12, con una escopeta paralela, que todavía tengo, que fue la que me compré en su día, y lo puse un poquillo cerca.
estaba desconfiado, digo, bueno, a ver, Por si acaso. total, que viene Pablo sale cantando, tampoco conocía yo los cantes, bueno, en fin, era mi primer puesto. Novato. Me acuerdo de mi primer puesto, fíjate, dice, ¿te acuerdas de tu primer beso? Bueno, a lo mejor también, pero me acuerdo de mi primer puesto de Perdiz por reclamo. También me acuerdo de la primera paloma torcaz que cacé perfectamente, del primer jabalí. Bueno, a lo que voy con la perdiz. Que entra la perdiz, viene por allí, aparece y conforme aparece le pego un tiro que estuvo rodando la perdiz por menos 5 metros. Votando, ¿no? Un reguero de plumas. Digo, madre mía, pero qué desacierto y qué desconocimiento de la caza. Y así fue como hice mi primer aguardo, que tampoco tenía eso, al no tener familiares, cuadrillas, pues tienes que ir aprendiendo, Sí, practicando, probando. igual que luego ya, sí, luego ya vas con personas que en fin, te van enseñando muchas cosas, vas viendo la caza con el cimbel, por ejemplo, que es una caza maravillosa, que, claro, el engaño, ¿no? Es una maravilla. Y otra cosa que me apasionó muy, muy joven era la codorniz con el reclamo. Es lo que más recuerda, o lo que recuerdas con más cariño de tu juventud como cazador, el hecho de aprender así tú solo y vivir esas Sin aventuras. duda, sin duda. Yo cada... Era un descubrimiento. Ten en cuenta que nosotros éramos personas de pocos recursos económicos, gente, pues fíjate, con 18 años, con 20, Imagínate. sin familia cazadora, pues te tienes que apañar, ¿no? Irte con alguien en un coche, en fin, y cazar en lo libre. Nosotros cazábamos en los terrenos libres. Yo tenía un amigo con el que tenía un coche, que era un año mayor que yo y tenía un 127, fantástico, y con eso es con lo que íbamos al terreno libre a cazar con nuestra paralela y a intentar abatir algunas piezas. Y luego, claro, lo más emocionante era ir aprendiendo, ir probando, ir progresando en la caza y también luego ya en el tiro, en fin, ir perfeccionando. La caza tiene un componente de observación, tiene un componente de aprendizaje y de interiorizar Sí. qué está ocurriendo. Muchas veces a lo mejor hay que analizar, ¿no? Qué placer llegar al campo y decir, vamos a dar una mano a las perdices e intentar averiguar dónde están. ¿Desde dónde estarías tú? Si hace una mañana de niebla, una mañana de una helada tremenda, hace viento, ¿dónde Que se estarías tú? resguarden o que no No las estén busques mojándose, donde evidentemente. tú no estarías porque probablemente no estén allí, ¿no? Estarán en la Seguro. zona, claro, estarán en la zona. En fin, hemos observado mucho, sí, hemos tenido mucha observación del campo y bueno, entonces había mucha caza. De todo ese proceso de aprendizaje entiendo que le cogerías más el gusto a unas modalidades que otras. ¿Con qué modalidad de caza te quedas? Bueno, ten en cuenta que tampoco teníamos demasiadas oportunidades. La caza mayor no había la caza mayor que hoy, pero ni por asomo. Ya. O sea, nosotros, yo no sé cuándo vi mi primer jabalí, pero debía ser yo ya muy mayor. Y el primer venado, vamos, se cazaba en la Sierra de San Pedro y poco más, digo, en Extremadura, ¿no? Eh, porque en otros sitios tampoco íbamos. Quiero decirte que. Y el acceso más sencillo era pues, tener tu perro y tu escopetilla y ir a la caza menor, conejo y perdiz fundamentalmente. En aquella época también nos llenábamos de perros. Teníamos, no sé, 15 perros. Es cierto, porque recogíamos todo lo que nos iban dando por ahí, ¿no? Y porque cazábamos mucho el conejo. Y entonces, bueno, necesitabas perros. Todo eso va evolucionando, va Sí, cambiando, va... Pero sí, yo creo que mi caza siempre ha sido la caza menor con perro, la caza en mano, fundamentalmente, que es lo que hemos hecho casi siempre. Y luego la media veda, eso era pasión, ¿no? apasionante. La media veda, nos íbamos a dormir a los rastrojos el día antes. Madre mía. Claro, estaba libre, entonces había Ah, mucho terreno libre claro. y había rastrojos en zonas próximas de donde yo vivía, que en Cáceres, ¿no? No alejada. Pero claro, para coger, nosotros íbamos a ver los puestos durante un mes antes. Íbamos
recurrentemente a ver los pasos Observando. y a observar si mejoraban o empeoraban y por dónde se movían las tórtolas. Y claro, tenías que irte la tarde antes, bien temprano, porque había una zona de entrada de los pájaros. Y entonces hacíamos noche en los rastrojos y fíjate, no había muchos incendios, yo sé que fumábamos y todo. Es que te iba a decir que también en pleno agosto dormir en un rastrojo, frío no pasabais, ¿no? O sea, No, dormíais tampoco cada dormías uno. mucho, ¿eh? Tampoco dormías mucho, porque bueno, siempre éramos algún grupillo de gente y siempre pues la conversación, la charla, sentado allí en una Sí. sillita y sin lumbre. Bueno, tampoco había tanta conciencia, pero bueno. Y ya venir y a esperar a ver. Si alguna vez he llegado tarde, me he puesto detrás de la gente, a lo mejor en mitad del rastrojo, en algún árbol, en algún sitio. Y bueno, siempre pasaban pájaros. La media veda siempre fue muy apasionante. Una desgracia que ahora la tórtola No. esté en la situación que estamos, pero y deseo sobre todo que en 2025 se pueda volver a cazar la tórtola, no como antiguamente, pero que la ruta occidental, que es la que a nosotros nos afecta, podamos negociar con la Comisión Europea y de la mano del Gobierno de este país, del Ministerio de Agricultura, podamos conseguir un cupo en torno al 2% de las tórtolas de esa ruta occidental. El procedimiento no es fácil, porque habrá un cupo para el país Claro. y dentro del país deberá establecerse un cupo por comunidad autónoma y un tipo de precintado electrónico que acredite las tórtolas que te corresponden. Si a Extremadura le corresponden 100.000 tórtolas o 50.000 o 60.000, pues son las que se pueden abatir, no se pueden No te extraer puedes ir más. de... Entonces, eso... Pero aunque sea un poco complejo, si las comunidades autónomas ayudan, colaboran y trabajan al modo que lo ha hecho la comunidad autónoma extremeña, el modelo de caza adaptativa, el plan de caza adaptativa que se tiene en Extremadura y que lleva 2 años haciéndose Sí. para comprobar si efectivamente cómo afecta la gestión a la tórtola, ese modelo es el que se debe extrapolar a otras comunidades autónomas y tienen que poner los medios para que sea. Yo espero y creo que la tórtola podrá cazarse en 2025. Confiemos en ese proceso, así puede volver a vivir, ¿no?, esa pasión por la media veda. Has hablado de comunidades autónomas y me viene a la cabeza, todos tenemos cazaderos favoritos. No sé en tu caso cuál es tu zona de caza que más anhelas, que más te gusta, donde estés más cómodo. Pues mira, claro, es que hemos cazado en muchos sitios, ¿no? Yo cada vez que cazaba en un gran coto, he tenido suerte de cazar en cotos que tenían muchas... Bueno, es que antes había muchos conejos y muchas Ya. perdices, ¿no? Y cazaba un año, cazaba otro y decía, algún día se termina, ¿no? Y Algún se día terminó. se termina, ¿no? Y efectivamente se iban terminando. Pero no tengo un escenario... Yo he cazado en muchas partes de Extremadura, en muchas partes de Badajoz, también, ya que mi familia también procedía de Villanueva de la Serena. He cazado en La Serena, he cazado en muchos sitios y he obtenido fincas bastantes años, fincas muy buenas y no tengo un territorio. Luego ya tuvimos que salir a Castilla-La Mancha porque la densidad de conejos bajó mucho en Extremadura y si querías cazar unos conejillos tenías que salir fuera, que también ha descendido la población en Castilla-La Mancha Sí, claro. en muchas zonas. Pero ya te digo, no tengo un lugar. ¿No eres de los foros que dice Extremadura por bandera a la hora de cazar? Yo es que he cazado fundamentalmente en Extremadura, casi siempre, excepto esa época que hemos viajado a Sí, bueno, sales Castilla-La a... Mancha o a algún otro cazadero. Pero creo que Extremadura era un paraíso de la caza menor. Teníamos unos escenarios maravillosos de caza, para caza menor con perros, pero que desgraciadamente ha ido disminuyendo de una forma espectacular la caza. Aquí, en la provincia de Cáceres, muy cerca, hace 15 años en alguna finca se cazaban 10.000 conejos. No hace tanto tiempo, 15 o 20 años. Ahora no hay ninguno, 0 conejos. Todos los cambios
en los cultivos tradicionales. Digo, en lo que respecta a Extremadura, por ejemplo, en muchas zonas ha hecho que la política agraria comunitaria no haya beneficiado al sector cinegético. Pocas tierras de cultivo, poco cereal que ha dejado de cultivarse y una carga ganadera excepcional, por ejemplo, en provincias como la de Cáceres. Eso hace que, sumado a las enfermedades como el conejo, esa disminución de población, sobre todo de conejos, hace que al final el depredador, pues si no come conejo, comerá perdices, Claro. pero las perdices no crían igual. Luego la expansión brutal del jabalí ha tenido un impacto demoledor en la caza menor. Yo creo que habría que trabajar. Creo que la Junta de Extremadura, ahora de la mano de su consejero, de Nacho, pues hace pocos días hablaba con él sobre un plan de recuperación del conejo, sobre todo, ¿no? Y espero que la Junta de Extremadura trabaje en esa dirección. Nosotros participamos como Federación Española en un live del conejo, con otras organizaciones, un proyecto importante, porque sin duda uno de los grandes retos que tiene la caza es la recuperación de la caza menor. Ten en cuenta que a la caza se llega normalmente por el perro, Sí. por la caza menor, por la caza al salto, la dinámica, el ritmo de cazar con tu perro, que realmente yo creo que ahí es donde llega mucha gente. Si no hay caza menor, el relevo generacional va a ser muy, muy difícil, muy complejo. Has hablado de lances que has tenido previamente. No sé si nos puedes contar el lance que mejor recuerde. De hecho, no sé si puede ser uno de 2 perdices de un solo disparo o algo así. No, recuerdo lance, de la perdiz en reclamo que te contaba, que es un lance espectacular. También recuerdo la primera paloma torcaz que abatí en la provincia de Cáceres, en la zona de Botija, precisamente, que salió volando de una encina y me sorprendió lo grande que era. Es que son muy grandes. Yo todavía no he cazado ninguna. Sí, pero date cuenta la inexperiencia, el desconocimiento, porque claro, muchos críos de 10 o 12 años estarían muy, muy, muy habituados, ¿no? Pero yo la primera que cacé, que sería de los primeros días que salí, me sorprendió el tamaño que tenía. Y luego, bueno, recuerdo mi primer jabalí, que lo cacé con un rifle, un Mosin Nagant, un rifle de la Segunda Guerra Mundial que un amigo me prestó, porque yo no tenía rifle, tampoco tenía rifle. No, es que tampoco quiero que dé la imagen de decir, "Buah, este pobre hombre". No, bueno, pero que la simplemente realidad, ¿no? Gente antes joven que, bueno, no cazaba nadie en fin, en tu claro, casa, eras gente muy joven joven. que tiene que Lógico. buscarse, que está estudiando, claro, y que tienes que... Y recuerdo ese jabalí que venía subiendo una ladera y con el Mosin Nagant, una maravilla. Sí, muy conocido, ¿no? Y corto, el Mosin Nagant corto, lo que hay el otro más largo. Y yo creo que tenía hasta la bayoneta. Bueno, si no lo llega a matar, me tira por él y se la clavo allí como fuese, ¿no? Ese tipo de lances son, bueno, el primer lance que tienes con un arco, el primer conejo que matas con una flecha. Y por supuesto recuerdo muy bien el primer conejo que maté corriendo con una escopeta de 12 milímetros. Bueno, yo era más joven todavía, era más joven, no voy a decir la edad, porque pero era más joven y recuerdo como con esa escopeta de 12 milímetros cacé un conejo en la finca que teníamos, que tenía mi familia, corriendo, pasaba por un charco. Me acuerdo que pasaba por un charco, pues me acuerdo del impacto era una zona de granitos, ¿no? Un charquillo así, y me acuerdo del impacto del tiro en el conejo y en el agua. Y, sí, esos lances me acuerdo, sí, son lances. Luego ha habido, en fin, lances curiosos como ese que dices Cuéntanos, porque yo sé que hay cosas ahí que contar de ese lance. Bueno, ese lance de las 2 perdices de un tiro es una circunstancia muy excepcional. Tiene que ser... No fue casualidad, no, eso no, fue intencionado.
pero bueno, tiene que darse unas circunstancias muy especiales, igual que abatir 2 tórtolas de un tiro, haciéndolo intencionadamente, no es que tires y a ver si acaso caen, ¿no? Pues también antes hacían, no era difícil hacerlo, bueno, era difícil, porque te daban muchas oportunidades, sabes que la Muchas tórtola más, viene claro. volando y se cruza mucho, y claro, si tienes un puesto que ha matado 50, pues siempre ha habido oportunidades de hacerlo, eso se aprende con... Antes los recorridos de caza, cuando surgen el recorrido de caza, había que empezamos nosotros a tirar, empezamos a aficionarnos y desembarcamos en el mundo de la competición, empezamos a competir ya un poco seriamente, pues había muchos platos que se cruzaban en el aire y, bueno, la idea era abatir, romperlos de un tiro, ¿no? Era muy habitual, había una doble patena que salían y se cruzaban, había un doble catalán que se llamaba, que salía junto y luego también se podían cruzar, y se hacía mucho, sí, sí, se aprende. El tiro es algo muy recomendable, ¿sabes? Porque muchas veces cazamos, colgamos la escopeta en enero y la vuelves a coger en octubre. Y hay que practicar, igual que ahora con el rifle, la recomendación que hacemos es que se practique, que se conozca, que se aprenda a utilizar el rifle, que se aprenda a montear. Sabes que ha habido un trasvase muy importante de cazadores de menor A a mayor, mayor, porque no había menor, porque no hay. básicamente. Y la mayor tiene una explosión demográfica, como decíamos antes, grande, ¿no? Y es importante practicar. En este sentido, Manuel, aunque bueno, ya has dado alguna pincelada de cómo fue tu juventud como cazador, pero ¿te consideras mejor cazador en cuanto a lo que es la búsqueda del animal o a la hora de efectuar el disparo? Pues fíjate, nunca me había planteado la cuestión. Nunca me había planteado la cuestión. Hombre, yo entiendo Está que... claro que, como decía un amigo, me decía, el cazador busca la caza y el perro la encuentra. Esa frase me llamó muchísimo la atención hace muchísimos años, porque es verdad que no había... Es verdad, el cazador es el que busca la caza. Hablando con mucha gente, no, el perro busca, no, el perro no busca, el perro encuentra. Entonces, claro, ¿quién dirige al perro? ¿Dónde tienes que cazar? Eso tiene que hacerlo el cazador. La búsqueda del animal es muy importante. También es verdad que hay veces que funciona un poco por intuición y Sí, instintivamente, que no acierta, ¿eh? Yo voy cazando y de pronto digo, ya está. voy a tirar por aquí. No hay nada. Normalmente no suele haber. Mucha Eso nos pasa a intuición, varios. ¿no? Pero sí, analizar el campo es fundamental y que el perro encuentre lo que tú buscas. Luego el disparo, cierto es que si practicas mucho y si disparas mucho, lo haces mejor que si lo haces poco. El tiro es una técnica, no tiene... Luego, claro, dentro de los buenos tiradores o buenas tiradoras hay alguien excepcional, pues porque tiene unas cualidades que los demás a lo mejor no tenemos, ¿no? Pero ser un buen tirador de caza menor eh, requiere tirar. Requiere tirar. Ahora, antes tirábamos en las temporadas de caza, me acuerdo los zorzales. En los zorzales se podía tirar un cajón de cartucho un día. Los cajones eran de 500. Luego los aligeraron a Pues... 250 para que pesara menos, Y pero... porque sabían que ya no, que iba en decadencia la cosa y que no hacía falta ir con tanto Y peso. entonces imagínate, si se podían tirar 500 tiros a los pájaros, a los zorzales, imagínate la práctica. Si luego además desembarcas en el tiro, en el recorrido de caza, no, entonces no había compas Sporting, pero bueno, en el recorrido, en el compas, y estás practicando casi todo el año, y al año has tirado, no sé, 20.000 tiros o 30.000, pues claro, eso hace que Te da eso soltura. facilita y luego las armas, ¿eh? Yo creo que también el tema de las armas es algo que no analizamos demasiado, y sobre todo en estos últimos años que el estocaje de las armerías es poco. Entonces encargas casi el arma por Sí, catálogo. Cuando llegas y te la dan, pues resulta que no era la que más te gustaba y lo importante sería comprobar el plomeo de las armas y ver cómo te queda y probarla. Sería lo sí. ideal antes de De pagarla, ¿no? adquirirla, ¿no? Y decir es Sí, mía. yo he tenido alguna experiencia en esa dirección de algún arma que no ha hecho el plomeo, no ha hecho la roseta
como debía de hacerla. Y algunos comentarios que hay, he cambiado de arma y ahora no le doy a nada. Es que eso no es normal. Claro. Ya, si tenías una semiautomática no sé qué y ahora la compras no sé cuánto, no puede ser, es raro que ahora falle, ¿no? Y es que hay veces que los plomeos, sería ideal, pero bueno, ahora mismo no parece que sea muy posible decir No. a la armería, dice, vamos a probar el arma No. y si me va fantástico me Esas la compro cosas y si no, no. no son viables. Pero bueno, si te compras un coche sí, ¿no? Te dejan montarte y te dan una vuelta y todo eso. Pero ya te digo, que el tiro es una cuestión de práctica y encontrar el animal es una cuestión de sabiduría. Me han comentado previamente que has escrito algún que otro libro, una faceta que yo personalmente no conocía. Háblanos un poco de este otro hobby, por así decirlo, y bueno, me gustaría saber lo primero si alguno de esos libros está relacionado con la caza. Sí, claro. Ten en cuenta que cuando alguien hace una actividad que le apasiona, es muy raro que no quieras escribir sobre ello. Es raro. Yo conozco a bastantes personas que han escrito sobre la caza, o sobre la pesca, o sobre el alpinismo. Entonces, si eres muy apasionado de una actividad, lo normal es que trates de escribir, trasladar a otras personas cuál es tu visión, tu experiencia, tu vivencia. Hay bastantes libros de caza que hablan de las experiencias personales. Yo, Sí. por ejemplo, no he escrito sobre mis experiencias personales, quizás porque tampoco eran demasiado interesantes y tampoco tenía mucho que enseñar. Pero escribir es un ejercicio. Cuando eres un apasionado lector, pues también acabas pensando en escribir. Para escribir lo único que hay que tener es algo que contar. Nada más. Yo animaría a todo el que tuviera ese gusanillo de intentarlo, que tienen muchas cosas que contar, ¿no? Hay personas que han hecho a lo mejor 80 safaris o 100 y han tenido 1000 circunstancias muy interesantes, muy divertidas, muchas anécdotas, estaría bien que lo contasen. Sí. Lo importante es tener algo que contar. Entonces, bueno, yo escribí, a mí también soy un apasionado de la historia y de estos tiempos recientes de la guerra civil, de esa transición de este país y de las grandes guerras, por ejemplo. Y bueno, en este caso siempre me ha llamado mucho la atención cómo personas normales se tienen que enfrentar a situaciones excepcionales. Eso siempre me llama muchísimo la atención, ¿no? Como alguien que es absolutamente normal, bueno, Que no sale de que lo no ha normal, demostrado no. su valor, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque no tuvo necesidad, no por otra cosa. Bueno. Se enfrentan a situaciones tan excepcionales como una guerra, ¿no? Ahora vivimos estas dos guerras aquí, una aquí a las puertas de Europa y la otra en Oriente Medio, y hay muchas personas normales que se tienen que enfrentar a una realidad absolutamente excepcional. Y en esa dirección escribí una novela, también un poco ambientada en una parte en Extremadura, y Extremadura fue también un escenario muy violento. Y luego, claro, cómo no escribir de caza. Tienes que intentar escribir de caza. Yo las vivencias no, pero sí que en un proyecto que pensamos de trasladarle a los jóvenes el concepto de caza como aventura, como supervivencia, pues empecé a darle vueltas a escribir algo en esa dirección. Primero como una especie de guión, pero bueno, después empiezas a escribir y vas viendo que efectivamente hay una historia muy interesante en torno a la caza sobre la supervivencia. Cierto es que ahora no es probable que te pierdas tú en una isla desierta, bueno, a no ser que vayas a supervivientes esto, No creo que se dé en el fin, caso. podría ser. Pero bueno, un día o en cualquier parte, ¿no? Ten en cuenta que en la alta montaña, por ejemplo, hay personas que pierden la vida casi todos los años. Sí, Hay alguien que tiene sí, es algún cierto. problema y es porque probablemente no sabía o no era capaz de sobrevivir, a no ser que sea una luz, ¿no? Que te coja ahí.
y te mate. Pero la caza tiene un componente de supervivencia. Si sabes cazar, es posible que puedas sobrevivir en un escenario adverso. Eh, y luego tiene otra serie de componentes del compañerismo, del compartir experiencias, ese conocimiento de la naturaleza. Y en torno a eso escribí una novela que trataba de reflejar esa situación de cómo un grupo de jóvenes, bueno, se pierde en un lugar remoto, sin recursos, y al final, gracias a que una de las personas sabe cazar, sabe poner trampas, pues llegan a sobrevivir. Y esa es y también ese componente de aventura, ¿no? Yo creo que tenemos que darle a los jóvenes ese componente de aventura y también pensando en la incorporación de la mujer a la caza no cabe duda de que es un empoderamiento de la mujer. La caza está vedada para la mujer muchísimo tiempo. Bueno, ahora hay vestigios de que efectivamente cazaban, no cabe duda de que cazaban, ¿no? Bueno, si pasaba por ahí un conejo le pegaban un porrazo y lo metían en la cazuela, ¿no? Que es obvio, claro, da igual que fuese mujer o fuese hombre. Pero en estos últimos 200 años, 300 años, no había muchas mujeres que cazaran y creo que cazar es una decisión, en este caso, que sí que genera ese empoderamiento y la idea también era hacer una novela donde hay que crear héroes o heroínas, ¿no? A mí me han dicho también que hay gente que cuenta muchas cosas. ¿Qué te planteaste la idea o que tienes planteada de cara al futuro hacer una película de ficción relacionada con una joven cazadora? No sé sobre eso que nos puedes contar, pues ya te digo, me lo han contado. No, bueno, ten en cuenta que esta novela que escribí, luego hicimos un cómic, Martín y la aventura de la caza, que al final es un guión de cine y de aventuras. Y yo creo que perfectamente encaja con la posibilidad de hacer un proyecto en esa dirección. De libro a cómic, bueno, o de cómic a la pantalla, ¿no? Sería lo lógico y sería un camino bastante deseable. Ahora, en fin, ¿quién la producirá? Pues ya veremos si existen los recursos o, bueno, quizás Netflix o otra plataforma quiera comprarnos la idea. Yo escribí un guión, iba a decir muy bueno, claro, escribí, ¿qué iba a decir, no? ¿Qué puedes decir? También en esa dirección sobre Hemingway, ¿no? Que es un personaje muy llamativo, que merece la pena estudiar y que era un apasionado pescador. Y es un guión de varios episodios que tratan de recorrer su vida literaria y el hilo conductor es la pesca, porque él en sus libros, además en sus novelas, retrata los lugares por donde pasa, o sea, los retrata fielmente, ¿no? La curva del río tal, tiene el álamo, o sea, hace en muchas de sus publicaciones, de sus novelas, recorre y creo que esto de Martín Aventura de la Caza va en esa dirección, ¿no? Hilo conductor que es la caza, pero a partir de ese hilo conductor trasladar los comportamientos humanos, las relaciones humanas y las dificultades a las que te puedes encontrar, que puede ocurrir, ¿no? En la vida nos encontramos con dificultades enormes Sí. que te pueden pasar y que hay que estar preparado para enfrentarse a ellas. Ya sabes lo que le pasó a los dinosaurios, que no se adaptaron y se extinguieron. Y entonces tienes que tener capacidad de adaptación. Yo creo que la gente que caza tiene capacidad de adaptación. Porque incluso el clima cambia en un momento. Te puedes encontrar en situaciones complicadas y tienes que adaptarte. Creo que eso es importante. Hablando de cambios y de adaptación, hemos hablado de una época de Manuel Gallardo, pero luego aparece otra cuando empiezas a formar parte de la Federación Extremeña de Caza, ¿no? Ahí empieza yo creo un poco tu recorrido en este sentido hasta llegar a donde has llegado hoy. ¿Qué cargo era el que tenías tú en ese momento y bueno, cuál era un poco la función que desempeñabas? Bueno, yo llego a la Federación Extremeña de Caza hace 40 años, por lo menos.
porque yo no soy cazador de sociedad local, no tengo bueno, soy de Cáceres, vivo de Cáceres y no cazaba en los pueblos. Y entonces yo me federo por el tiro, por el recorrido de caza y demás. Y porque pensaba que federarse era una buena idea, porque bueno, era una organización que podía defender los intereses de la caza. Y entonces, hace tantísimos años no había muchos problemas. La federación se dedicaba más a organizar los campeonatos que hacía y poco más. Pero me parecía que estar asociado, yo sí he tenido una voluntad de asociarme y de pertenecer a organizaciones, ya sean políticas, sindicales y en este caso en la caza. Y me federé en aquel momento y seguí federado siempre. Yo siempre he sido miembro de la federación sin ningún tipo de contacto, excepto la competición en la que participaba, ya te digo, de recorrido y todo este asunto. Y bueno, a partir yo estuve muchos años miembro del Consejo Económico y Social y, como sabes, el Consejo lo que hace es dictaminar, hacer un informe sobre las leyes que luego verán la luz en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, por ejemplo, ¿no? Todas las normas que tengan un contenido económico o social deben de pasar por el Consejo y el Consejo hace un dictamen, un informe. Y llegó una modificación de la ley de caza al Consejo y bueno, la estuve viendo y, en fin, y se me encargó también que, dada mi condición conocida por todo el mundo de cazador, pues que hiciese un documento de apoyo al informe que iba a hacer el Consejo Económico y Social. Nosotros lo que hacíamos, ya digo, yo estuve en el Consejo, no sé, 12 o 14 años, mucho tiempo, dictaminamos muchísimas leyes. Lo que hacía era, en cualquier ley, acudir a las fuentes que podían darme información, o colectivos afectados por la norma. Si era una norma, no sé, de universidades, de financiación, me acuerdo de la financiación de la universidad, por lo digo que hablé con la universidad y vea qué les parece el anteproyecto de ley, ¿no? Y bueno, entonces llamé a la Federación Extremeña de Caza, digo que lo hacía habitualmente, ¿eh? Sí. Si era cualquier ley, yo llamaba para informarme y para empezar a hacer el documento que era de posicionamiento sobre la norma que fuese. Y llamé a la federación y se puso allí un chaval que se llamaba José María Gallardo Gil. No sé si le conocéis a alguien. y le pregunté, ¿no? Digo, oye, mira, que soy Manuel Gallardo, del Consejo Económico y Social, y mira, estamos discutiendo la norma, la ley de caza, y no sé cuál es la opinión que tiene la Federación Extremeña sobre esta ley. Y, en fin, José María Gallardo, sí, oye, pues te llamo como mi padre, me acuerdo que me dijo, pues su padre se llama Manuel también, Manuel Gallardo. Y digo, pues genial, pues nada, oye, encantado de conocerte. Fíjate, yo no le conocía de nada, y yo creo que José María llevaba muy poco tiempo en el cargo. Y, en fin, ahí establecimos una relación, primero documental, casi epistolar, con el tema de la ley de caza, con la que no estuve de acuerdo, con algunas modificaciones, y así lo puse en el dictamen. Por ejemplo, la desaparición de los terrenos libres, no me parecía bien. La Federación sí lo apoyaba y estaba de acuerdo, a mí no me parecía nada bien, porque llevaba cazando en el terreno libre toda la vida y pensaba que por prohibir cazar en los terrenos libres no iba a haber más caza en los terrenos libres. De hecho, no ha ocurrido. Si algo hemos aprendido es que si no haces gestión, no hay más caza. Dejas de cazar en una finca durante 15 años, vas a los 15 años y había la misma caza o menos que cuando lo dejaste. Es curioso. Si tenía 3 bandos de perdices, sigue teniendo los mismos 3. Como no hayas hecho gestión, hayas hecho algo, y esa teoría de que los terrenos libres, si no se cazaba, iban a, vamos, fantástico, iban a rellenar o a repoblar los terrenos colindantes. Ahí no había acuerdo con... Que no me pareció, esto te lo cuento como anécdota de aquella época. Y bueno, ahí entró la relación con la federación, que yo no había mantenido ningún contacto antes con el mundo federativo, excepto eso de la competición, pero iba de competidor. Y luego ya cuando dejé el Consejo Económico y Social, pues José María me llamó y como ya nos conocíamos y me planteó la posibilidad de echarle una mano como pasas a formar parte como vicepresidente de la Federación,
yo, bueno, seguía trabajando en la Junta de Extremadura y era algo, bueno, pues una colaboración, echar una mano y también, bueno, rentabilizar un poco los contactos y amistades que había generado y tenido a lo largo de tantísimos años en el entramado político y social de esta comunidad, ¿no? Cuando te mueves ahí, pues te genera oportunidades como, por ejemplo, hacer cursos de verano, cursos internacionales de verano en la Universidad de Extremadura. Llevar la caza a la universidad creo que fue un éxito excepcional. Hacer el informe, cuando yo le planteo, ten en cuenta que el Consejo Económico y Social hace un informe de la situación socioeconómica de la comunidad autónoma, en el que yo lo dirigí varios años. Entonces, claro, le dije a José María, ¿por qué no hacemos un informe sobre la situación de la caza en Extremadura? Y bueno, se quedó un poco, bueno, ¿y esto cómo va? Digo, no te preocupes, yo lo hago. Vamos, yo hago. Hicimos que se sigue publicando año a año Sí, lo y sé. creo que es el documento, el mejor documento que existe ahora mismo de compendio de todos los datos estadísticos que tienen que ver con la caza ahora en Extremadura, pero no hay otro documento en España Sí, sí. como ese, es maravilloso. Yo creo que este Los tipo políticos, de trabajos, de recorrido, por así decirlo, a ti te hace coger muchas tablas para dar ese paso a presentarte bueno, a presentar tu candidatura como presidente de la Real Federación Española de Caza, ¿no? bueno, yo creo que si tenía tablas venían de antes. O sea, del Yo proceso en ya general, ¿no? venía aprendido de casa. Llorado a lo mejor no, pero aprendido ya te digo que sí. Y no, no te da las tablas suficientes porque la No, claro. Federación Española es otro mundo. Es un mundo diferente a las federaciones autonómicas, es distinto. Lo que sí me permitió, yo creo que en la Federación Extremeña nos permitió darle una dimensión diferente a lo que es una federación. La Federación Extremeña, sin duda, es la federación más puntera que hay ahora mismo, bueno, de las más punteras que hay en el país, pero lleva siéndolo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se visibilizó, se vio que el camino es la intervención, el camino es ser un agente social, el camino es estar en las instituciones, ser una organización honesta y eso es lo que, esa visión creo que algo de participación sí que he tenido en todo ese tipo de proyectos, que hemos hecho proyectos maravillosos. Por ejemplo, hicimos un informe socioeconómico de los pueblos de los entornos de Monfragüe y Cabañero, con la Universidad de Extremadura y Castilla-La Mancha. Digo, eso no te creas que lo hacen muchas organizaciones, ¿no? Este informe, los cursos en la universidad, multitud de documentos, lo del BIC, creo que han sido hitos muy importantes de la federación. Luego, cuando llegas a un nivel Madrid, hace 2 días oí a Emiliano García Paje, le entrevistaba al calor de las elecciones europeas, que se sabía que se iban a perder en las comunidades rurales por la estrategia que se había mantenido electoral por parte del PSOE. Y hablaba de que Madrid es caótico. Es La caótico. política de Madrid, me refiero. Y Madrid en La general es política. caótico. Que dentro del M30 políticamente era un caos y que no se tenía. Digo, lo hablaba Emiliano García Paje, al que le tengo aprecio y le tengo consideración, o mucha consideración. Y en esa dirección ocurre lo mismo cuando llegas allí, Eso aunque te sea quería una preguntar, federación. cuando tú llegas a Madrid, o sea, digamos que tienes ese cambio, ¿no? De pasar de la Federación Extremeña de Caza a la Real Federación Española de Caza, cuando tú llegas a Madrid, ¿qué ambiente te encuentras? Te encuentras Un atasco, el caótico, un ¿no? atasco enorme cuando llego el primer día, hay un atasco allí pues como siempre cuando llegas, ¿no? No, bueno, te encuentras un mundo. Cierto es que el haber tenido muchos años de experiencia en organizaciones, en el consejo, también te facilita el tener ya relaciones con personas que dirigen organizaciones nacionales que tienen que ver con el campo, por ejemplo, con el sector primario, en lo que yo, en fin, ya conocía, otro tipo de organizaciones sindicales o políticas, con los que también conocía a más de uno. Bueno, te facilita las relaciones. Ten en cuenta que uno de los primeros objetivos que
que tenía y que creo que debe de mantenerse, tener una agenda política importante. Tienes que ser un actor dentro de todo el entramado político y social y económico del país para ejercer algo de influencia. En el momento en el que te planteas presentar esa candidatura, yo entiendo que tú tienes que hacer un proyecto de qué vas a presentar, qué vas a llevar en tu programa, por así decirlo. Eso te tiene que quitar mucho tiempo y entiendo también qué horas de sueño, que era lo que Manuel Gallardo se plantea poner sobre el papel cuando va a ser posible presidente de la FED. Pues lo que te planteas es trabajar en la creación de una organización del siglo XXI. Te planteas que, si bien es una federación deportiva, tiene que dar un cambio cualitativo para convertirse en un agente social. Para llegar a ser un agente social, que no es otra cosa que un grupo que pueda ejercer presión y que pueda influir sobre todo en la toma de decisiones, pues tienes que hacer algunas cuestiones. La primera es invertir en compliance, invertir en cumplimiento normativo, invertir en que la organización sea una organización absolutamente creíble. Para que sea creíble tiene que ser transparente, tiene que ser una organización sin que haya nada que no se pueda mostrar a la sociedad, me refiero. Tienes que ser una organización creíble a la sociedad, porque tienes que ser un interlocutor válido para el gobierno del país y para los grupos, los diferentes partidos y, por supuesto, para los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Para ganarse el respeto de estas organizaciones, hablamos de las organizaciones nacionales, Sí. pues tienes que llevar en la mochila, en fin, tienes que llevar muchas cosas que hagan que confíen en que pueden negociar contigo. Eso es muy importante, esa organización del siglo XXI. Luego también pensé que habría que, dado la conformación de la propia ley del deporte, y ya sabes que las federaciones nacionales están conformadas por las federaciones autonómicas, pues parecía razonable que en la Junta Directiva, sabes que en las federaciones deportivas el presidente elige a la Junta Directiva a su libre albedrío, o sea, elige a sus amigos, conocidos o lo que estime, ¿no? Yo, sin embargo, pensé que en la Junta Directiva tendrían que estar los presidentes de las federaciones autonómicas y además establecer un procedimiento de participación que, no sé, al final el éxito ya se valorará, pero mantener una Junta Directiva mensual, es decir, todos los meses, Junta Directiva, donde se hiciese una evaluación y una fiscalización del trabajo. La adecuada utilización de los recursos. En cuenta que nosotros nos hemos estado nutriendo, cuando yo llego a la federación, los únicos ingresos que había eran los de los federados. 2 euros por cada federado que tienen las federaciones autonómicas, es decir, 660.000 euros de presupuesto. Claro, yo como una federación que tiene 600.000 euros de presupuesto y un cargo, cuando conformamos el equipo, de 300 y pico mil. Claro, dices, bueno, con estos recursos es imposible, es muy difícil trabajar. Y en estos años hemos pasado un presupuesto de 600 y pico mil a 1.300.000, lo cual también da cuenta. Eso te da la posibilidad de hacer... Bueno, claro, te da la posibilidad de hacer algunas cosas más. Otra parte muy importante del trabajo es tener unas relaciones fluidas con los organismos que velan por el deporte en España. El Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, y el Comité Olímpico Español. Hoy somos, creo que una de las federaciones, nos hemos ido ganando. Ten en cuenta que somos la tercera federación más grande de España después del baloncesto y la federación no olímpica más grande de este país. Eso lo hemos puesto en valor y el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español valoran hoy a la Federación Española de Caza, no como corresponde porque el camino es largo, pero bueno, hoy formamos parte del Consejo, del Comité Olímpico. Hay una gran asociación, la Asociación del Deporte Español, en la que también somos miembros de su junta directiva. La primera vez que la Federación de Caza es tan influyente en el deporte. Tenemos una vicepresidencia en AFEDE, en la Asociación de Federaciones No Olímpicas. En fin, por la parte del deporte creo que nos hemos consolidado mucho.
Y luego la otra vertiente importante, estamos hablando de transparencia, credibilidad, participación, capacidad de participación también en todo lo que tenga que ver con el deporte, agenda política, y quedaba la parte Europa. Europa, sin duda, será el lugar donde se van a hacer la mayor parte de las normas que nos afecten. Entre otras cosas porque a los países también les interesa mucho el que las cosas vengan de Europa. En alguna ocasión hemos dicho, hombre, pero es que esta legislación no viene bien. Y dice, que viene de Europa. Digo, bueno, perdona, viene de Europa. Yo me acuerdo en la crisis de 2007-2008 que nos decían que el culpable era el mercado. Más de un foro en lo que yo participaba en aquel entonces, decía, bueno, pero ¿quién es el mercado? Pues el mercado es el mercado, pues ya. Pero yo necesito a alguien a quien echarle la culpa y sobre todo darle, si es posible, un sartenazo, ¿no? Pues Europa pasa lo mismo. Ha interesado, yo creo, a los países el que legislaciones no muy beneficiosas vengan de Europa, y la excusa es que esto viene de Europa. Europa es era el lugar que teníamos que tratar de influir. Y ahí está la Federación Europea de Asociaciones de Caza, que yo creo que en estos últimos años somos somos uno de los países más influyentes en la federación. De tal manera que el primer año que la federación ha estado dominada por los nórdicos tradicionalmente, y claro, el arco mediterráneo no tiene mucho que ver con Suecia y todo esto, ¿sabes? Y entonces propiciamos la creación de un grupo, de un lobby dentro del lobby, y propusimos la creación de FACEMED, FACE Mediterráneo, y pusimos al frente en la coordinación a José María Gallardo, y eso también nos ha permitido coger un lugar de privilegio dentro de la Federación Europea. Luego, en lo que tiene que ver respecto a otros continentes, creo que hemos sido referentes en Latinoamérica. Somos referentes, he tenido la oportunidad de participar en varios foros donde el asociacionismo no está en América como aquí, ¿no? Los países parece que son paraísos de la caza, y resulta que también tienen bastantes problemas, sobre todo con el animalismo, ¿no? Siempre hay. Y creo que también nos hemos ganado el lugar de privilegio en el ámbito no solo europeo, sino también en el ámbito de Latinoamérica, que el futuro pasará por hacer eso. Se me va a quedar ahí en el tintero. La idea es haber hecho un foro mundial de caza, haberlo hecho en Madrid. Lo tenía todo previsto, no va a dar tiempo, pero Hablando de Madrid, no se nos puede pasar un tema muy importante, yo creo. Nos has comentado un poco lo que se viene haciendo o lo que se han hecho en estos años de tu presidencia en la federación, pero no se nos puede olvidar la Marea Naranja. ¿Qué pasó en Madrid ese 23 de marzo? Y sobre todo, me gustaría aterrizar un poco en un gran problema que pudo surgir antes de empezar la manifestación, y tiene que ver con los autobuses. No te digo nada más, tú ahora cuéntanos un poco sobre ese día. Bueno, nosotros, cierto es que se cernían bastantes problemas sobre la caza cuando 2021, 2022, y parecía que era importante dar una respuesta contundente, tanto para un mensaje, tanto para el gobierno como para la oposición, como a la propia sociedad. Yo siempre planteé en la Junta Directiva que la movilización, decidimos hacer una movilización en Madrid, y siempre planteé el que la hiciésemos desde el sector cinegético, que fuese desde la caza, una manifestación de la caza, por la caza y para la caza. Pero bueno, en las discusiones de la Junta Directiva se llegó a la conclusión de que era mejor hacer un llamamiento también al mundo rural y hacer coincidir a las grandes organizaciones agrarias que tenemos, cierto es, muchos intereses comunes, aunque en algunos casos tampoco son tan comunes, por los problemas que ha habido entre agricultura y caza, que muchas veces, y ganadería, que hay cierta incompatibilidad.
Planteamos esa movilización, fue un momento muy propicio. Creo que hicimos, ya sabes que antes de una movilización hay que hacer una Sí. pre-movilización, hay que ir calentando el ambiente, ¿no? Entonces tienes que tener una estrategia de meses. O sea, esto lo planificamos a meses vista y se fue trabajando para generar ese caldo de cultivo que permitiese esa gran movilización. Yo creo que, bueno, lideramos la movilización, lideramos la preparación de la movilización. Hoy yo creo que nadie se acuerda del 20M nada más que de la caza, ¿no? De los chalecos naranjas. Sabíamos que iba a haber un problema, ¿no? Sabíamos que el problema iba a ser la comunicación. Iba a haber dos problemas fundamentales. Porque movilizar llegó un momento en que ya no era un problema, Sí, porque las eso quedó claro federaciones que... autonómicas, muy involucradas, en fin, ya se veían, íbamos viendo cómo se iba animando el ambiente y bueno, como se disponía del dinero, yo creo que invertimos en torno a 1 millón de euros las federaciones en esa manifestación, o sea, un dineral, ¿no? En autobuses, fundamentalmente. A partir de ahí se planteaban pues dos problemas. Uno, cómo llegar allí, cómo llegar a Madrid y cómo salir, sobre todo cómo salir, porque la previsión eran miles de autobuses y el otro problema, la comunicación. Con el tema de la comunicación sí que es cierto que ya digamos, una vez pasada la manifestación, Novatomat tuvo bastante que ver con la comunicación, porque de hecho hubo un vídeo. Sí, sí, sin duda, ese fue un trabajo maravilloso, pero el problema de la comunicación fue el que en los medios de comunicación ese día y al día siguiente, Sí, pues dieron más protagonismo mundo a las rural. organizaciones agrarias, al mundo rural, que a nosotros, ¿no? Tú fíjate hasta qué punto en que yo tuve varias reuniones con medios de comunicación los días antes, porque sabía que iba a ocurrir. Ten en cuenta que hacía una semana que había estallado una guerra, los costes de producción en el sector primario estaban absolutamente disparados y el problema del país no era, en ese momento no era la caza para los medios de comunicación Claro. generalistas, era el campo. Y parecía lógico que personajes como Pedro Barato bueno, o Padilla, el de COA, o Lorenzo Ramos, que es el dirigente de UPA, extremeño para más señas, pues iban a ser más protagonistas probablemente que yo, que era el presidente de la federación. Y tuve reuniones con medios de comunicación para intentar, también intentamos a través de cadenas y demás, y también nos inventamos lo de los chalecos naranjas. Hicimos un vídeo haciendo un llamamiento. Bueno, los chalecos naranjas se venían utilizando en otra... Sí, Porque, bueno, ahora hablo con mi amigo Felipe de Arrecá, dice que eso lo hicieron ellos en el no sé cuánto, y hablo con otro y dice que yo lo hice en el 2000. Sí, sí, sí. Pero nosotros, a la vista de lo que podía ocurrir, pues hicimos un vídeo para un llamamiento a que todo el que fuese llevase un chaleco naranja para distinguirnos de otros chalecos verdes bueno, para que y eso fue un éxito. La cuestión de la infraestructura, toda la logística en torno a la manifestación fue muy complicada. La delegación de gobierno al principio dijo que no entrarían autobuses en Madrid por el problema de seguridad. claro, pero si no Eh, entraban esos autobuses en Madrid, no había opción no realmente había de opción. plantear No, esa no, no. manifestación tal y como estaba pensada. No había ninguna opción, no había ninguna opción. Luego fuimos trabajando. ¿Qué ocurrió, por decirlo así, en confianza? Pues que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid era del Partido Popular y el de la Comunidad Autónoma también era del Partido Popular. Entonces, claro, mi estrategia fue fácil, ¿no? Bueno, porque la dirección de gobierno la pone el gobierno. En este caso, el partido que sustentaba el gobierno era el PSOE. Bueno, mi estrategia fue sencilla, dirigirme a la comunidad autónoma y al alcalde de Madrid para decirles que, en fin, esta manifestación era una manifestación A lo que grande. tiene un componente político, obviamente, ¿no? Y que me parecía increíble que por parte de la comunidad y del ayuntamiento, en fin, se pudieran poner
Y ahí empezamos ya una negociación de bastantes días para ver de qué forma lográbamos que los autobuses llegasen a Madrid y que pudieran salir, sobre todo que pudieran salir. Hablábamos de mil y muchos autobuses y recuerdo negociaciones muy, muy complejas, muy tensas. Bueno, allí no nos dio un infarto porque Dios no quiso. Y con planos de las ciudades de Madrid, midiendo las calles en el plano. ¿Cuánto mide la calle? Pues mide tanto. Bueno, ¿cuántos autobuses caben? Pues tantos metros por autobús, aquí caben 250 autobuses. Metimos en la Castellana, desde nuevos ministerios desde un poco más arriba hasta el Bernabéu, metimos 400 autobuses. Sí, es evidente que esa manifestación como tal fue un éxito Y luego salieron. absoluto. Mira, los autobuses que aparcamos en la Castellana, eso no ha ocurrido nunca, que se aparquen autobuses de manifestantes. Pues la policía me dijo, oye, que es que hay un partido del Madrid-Barça. Ese día jugaba el Madrid-Barça en el Bernabéu. Joder, digo, vaya, qué acierto, hombre. Tontería. Y dijo, a las 5 de la tarde no tiene que dar ni un solo autobús Así que organizados, a ver cómo hacéis, pero de aquí fuera. Tuvimos que hacer, para entrar en Madrid, establecimos rutas por colores, para que la policía viese que por la A1 entraba el color azul, por la A2 el verde, por la no sé cuánto, todo esto con las comunidades autónomas, organizando todo para que los autobuses... y lo mismo las rutas de salida. Claro, O sea, había un protocolo de llegada, cada comunidad autónoma tenía la calle asignada, o sea, que el conductor sabía que entraba por la ruta no sé dónde, llegaba a Tocha, tiraba no sé qué y aparcaba en tal sitio. Miles de autobuses, algo realmente espectacular. Y luego, claro, sabía todos los que participaban dónde había parado su autobús, dónde le esperaba y a qué hora tenía que montarse para salir de Madrid. Porque ahí también tuvimos un problema importante, porque quien llevaba la delegación de Seguridad Ciudadana en Madrid no sé muy bien cómo catalogarlo, pero nos ofreció el metro gratuito, pero que los autobuses aparcasen en Valdebebas o en IFEMA. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos? Vosotros lo teníais estipulado ya de alguna forma, que el hecho de que viniesen a romper los esquemas ya tan con ello encima... No, si el problema era que son cientos de miles de personas que si entran por la boca de un metro iba a ocurrir algo malo. Y bueno, yo cuando nos ofrecieron aquello, que nos fuimos de la reunión, pues no me encajaba nada. Digo, aquí va a pasar algo malo. Y me puse en contacto con la dirección de Metro de Madrid, que sabes que es un consorcio, bueno, ahí está. Y nos dijeron que ellos no habían que a ellos nadie se había dirigido para que abriesen los tornos gratis y que además que era una locura, que no lo iban a hacer porque habría una avalancha, claro, imagínate, cientos de miles de personas llegando allá a la estación del nuevo ministerio. Ojo, Eso solo quería decir una cosa. Bueno. Que la convocatoria de esa manifestación realmente estaba dando su fruto. Que al final sí, yo creo que es un poco con lo que se queda la federación, ¿no? Tuvimos que negociar todo este asunto para poder que saliese bien. Yo creo que fue un inmenso éxito de convocatoria, un éxito absoluto de preparación, de logística, de comportamiento de toda la gente. Había una contramanifestación programada también que se autorizó por la dirección de gobierno, por la delegación de gobierno. Tuvimos que estar negociando con la policía porque no sabíamos muy bien cuánta gente iban a juntar los anti-caza, ¿no? Que al final pero no ocurrió nada, todo fue sobre... Y creo que a partir de ahí nos posicionamos ya como la organización que yo creo que somos hoy. Yo creo que hemos logrado ser ese agente social que anhelaba, o por lo menos que yo anhelaba, el ser un grupo influyente en la toma de decisiones. Fíjate, por ejemplo, en las elecciones, cuando nosotros planteamos la campaña La Caza Vota, La Caza también vota, y los grandes partidos suscribieron todos ese acuerdo, ¿no? Lo cual da fe que poner que firme lo mismo Vox, PP y PSOE
Eso es por la influencia que ejerce en ese momento, ¿no? Y luego, claro, hemos tenido grandes éxitos. Yo creo que hemos tenido unos éxitos no solo que vienen de la mano de la manifestación, como fue la Ley de Bienestar Animal que se planteó de derechos de los animales, cómo fuimos capaces de, por decirlo así, de doblegar a un gobierno. Eso no había pasado en democracia. Es decir, que un gobierno o que el partido que sustenta al gobierno modifique su propia ley, eso no es habitual. Y eso fue una negociación increíblemente compleja. Puedo contar alguna, o podría contar alguna anécdota, como en uno de los días entré en el Congreso a la 1 del mediodía, más o menos, 12:30, y salí a las 6 de la tarde de una negociación sin comer ni nada. Digo, hombre, pero esto no puede ser. Imagínate con el Decía, estómago me da un vacío. desmayo aquí, ¿no? Era un hombre de mi edad. Y horas de negociación con los grandes partidos para pactar y analizar el texto de la enmienda que se iba a presentar, ¿no? Nos han acusado de lobby. Bien. Yo creo que ahora sí, ahora yo creo que ahora somos un... Los animalistas nos acusaban de lobby, pero hablaban más de los cazadores poderosos, Sí, de ese poder oculto, de grandes fortunas. Ahora ya pueden hablar de lobby en el buen sentido, ¿eh? En el sentido de una de una organización organización. que trabaja por la defensa de los intereses, no ya solo de los intereses cinegéticos, de los intereses del sector primario, los intereses del mundo rural, los intereses de conservación. Ya la caza es muy transversal. Dentro de todo eso, Manuel, tú como presidente, ¿qué es lo que más has disfrutado hasta ahora haciendo? Porque bueno, vemos que habéis tocado pues, muchísimos factores, pero siempre hay algo que puedes destacar sobre lo demás. Bueno, yo creo que he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que no conocía. El moverte en este macroámbito nacional e internacional no deja de ser interesante. O sea, conocer la caza, o conocerla directamente, ¿eh? La caza en otros países, en Europa, te da una riqueza importante. Creo que lo mejor, he conocido, bueno, lo mejor y probablemente lo peor también, ¿no? De este ambiente de las organizaciones. Esta organización no deja de ser otra. Yo siempre he dicho y sigo diciendo que la federación debe de ser una especie de sindicato, ¿no? Un sindicato de defensa de los derechos de la caza, porque alguien cree que los derechos son para siempre, pero no lo son, ¿eh? Yo recuerdo la crisis esa que hablábamos antes de 2008, que a los que trabajábamos en la administración nos bajaron el sueldo. Pero bueno, ¿pero cómo va a bajar un funcionario el sueldo? Oiga, eso no se ha hecho nunca, caballero. Sin embargo, se hizo y también se nos quitó una paga extraordinaria, ¿no? Y allí yo dije, esto de los derechos, esto no es para siempre. Hay que pelearlo. Y hay que pelearlo. Hay que pelearlo y entonces esta organización al final es pues, como casi cualquier otra. En fin, conoces a mucha gente, creo que es lo más interesante. Y las vivencias que te puedes llevar y el orgullo, la satisfacción de haber hecho algo diferente, de haber llevado una organización a un lugar distinto a lo que... Ten en cuenta que hay 65 federaciones deportivas, ninguna participa como nosotros en la vida política y social. Hablando de eso, se te ha visto en muchas ocasiones trabajando, bueno, te digo se te ha visto porque al final eres la cara visible, ¿no? Entiendo que tienes un gran equipo detrás, pero se te ha visto muchas veces trabajando por lo que es la mujer cazadora, la caza deportiva y la caza adaptativa. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, forma parte, sin duda, de la filosofía de cualquier organización social que se precie. La inclusión es algo que debería ser innato en las organizaciones, ¿no? Porque, tú fíjate, el tema de la discapacidad, resulta que todos somos susceptibles de serlo. Sí, es casi por egoísmo. Digo, hombre, un día tengo un accidente, pierdo algo, En pero que cualquier alguien me eche momento. una mano para que siga cazando, ¿no? Bueno, no es así exactamente, pero quiero decirte que la inclusión es algo que debe ser inherente a este tipo de organizaciones si quiere ser un agente social, no me cabe duda. Respecto a la mujer, pues exactamente igual. Lo de la mujer es casi más una estrategia, ¿no?
una parte muy importante de la sociedad de este país son mujeres. Lo ideal es que participen de esta y de todas las actividades que existen. Y no cabe duda que la incorporación de la mujer a la caza será la solución. Yo creo que la solución va a pasar por esa incorporación de la mujer a la caza. La mujer tiene una enorme influencia, una enorme influencia en la familia, una enorme influencia, y cada vez más socialmente, da mucho crédito, ¿no? El trabajar y que las mujeres participen y que tengan, bueno, también que tengan el poder. Yo creo que eso, la alternancia será buena, espero que en breve plazo. Y son lugares en los que tienes que trabajar. No, lo que está claro es que la Federación Española de Caza, la Real Federación Española de Caza, ha trabajado, va a seguir trabajando, como bien dices, y lo que pueda venir vendrá. Yo no quería despedirme de ti sin preguntarte algunas cosas sobre el tema de la competición, ¿no? Que también es un punto, pues, a destacar en este trayecto. No sé qué competiciones te gustan más dentro del marco de las que habéis organizado, pero me gustaría saber en cuál de ellas participarías y por qué. La competición es el máximo exponente del deporte. El ser una federación deportiva es estratégico, absolutamente estratégico. Decir que la caza no es un deporte es un error. Hay organizaciones y personas versadas que defienden la caza, que no es un deporte. La caza no es un deporte, la caza es... No, la caza es un deporte. Porque se atenta difícilmente contra los deportes. La socialización del deporte en estos últimos 50, 60 años ha hecho que sea difícil cuestionar el deporte. Por eso la caza debe de ir en esa estrategia. Y el exponente máximo del deporte es la competición. La competición hay que cuidarla, hay que trabajar en adaptar la competición a los tiempos actuales. Es una forma de entrada de personas al mundo federativo a través de esta competición. Y ahí tenemos la asignatura pendiente de los recursos. Creo que el equipo nacional, que tenemos un equipo nacional de compas, Sporting de recorrido, que tenemos a los mejores y a las mejores tiradores de Europa y del mundo, no he sido capaz de encontrar el dinero suficiente para tener un equipo y cuidarle como se merecen. Yo creo que eso es una asignatura pendiente. Fíjate, yo no he ido a ningún campeonato. Todos los presidentes de federaciones van a los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, acompañando a su selección, a su equipo nacional. Yo no he ido nunca. No he ido nunca porque, claro, los recursos son pocos y me daba vergüenza decir, hombre, o sea, los tiradores van en unas condiciones, bueno, Ya. regulares y ahora voy yo allí 3 o 4 días, que cuesta un dineral para estar con ellos, pero que, en fin, y nunca he acompañado al equipo nacional como me hubiese gustado a los diferentes escenarios en Europa y en el mundo, ¿no? O sea, el Consejo Superior de Deporte financia a las federaciones deportivas. Hasta 2021, cuando yo llego, no da nada a la Federación Española. Le da 25.000 euros como a todas. A base de mucha negociación hemos logrado que el Consejo vuelva a considerar al compás y al recorrido como actividades subvencionables. Y hemos logrado una subvención de 300.000 euros en 3 años, 100.000 euros por cada año. También, lógicamente, eso conlleva el que si gana una medalla un competidor nuestro, tiene una ayuda por parte del Consejo Superior de Deporte. Eso lo hemos logrado hace 2 años. En la última reunión que tuve con el secretario de Estado para el deporte le dije que, en fin, no podemos tener los mejores equipos y los mejores competidores del mundo y que una federación cualquiera se lleve del Consejo 500.000 o 1 millón o 2 millones de euros y la Federación Española solo 100.000 al año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el próximo ejercicio, que será un programa probablemente del año 25, 26, 27, si se negocia bien, creo que al Consejo Superior de Deportes se le puede convencer para que no sean 100.000 y sean 300.000 como mínimo al año para la competición. Exclusivamente para la competición, no para la gestión Ahí ya va a ser federativa. cuando compitas tú.
Ya te Bueno, metas- hombre, ya me gustaría, ¿no? El nivel que hay de competición, yo cuando tirábamos nosotros al principio, cuando empezábamos éramos 4, bueno, entonces bueno, no, No, no pero era sí, difícil estar más o menos en un cierto nivel, ¿no? Pero es que ahora el nivel que hay es excepcional, es que ahora un tirador, una tiradora hace 198 de 200 o 199 o, bueno, en pero cada fin. uno al final dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, tú en tu caso, creo recordar que también tiras con calibres pequeños, algo que yo veo muy difícil. No sé qué me puedes contar al respecto de eso, Pues no es difícil, ¿eh? por comparar. Yo lo veo algo, bueno, No, no, es solo apretar el gatillo. ya Es sí, igual la de parte de sencillo. apretar es súper No, es igual de sencilla, pero la sencillo de es peor. No, 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 que va, es igual. Es igual. Es igual. Si le das. ¿Qué te lleva a ti a practicar la caza con calibres pequeños? Porque creo que no es lo habitual realmente. A mí, yo la caza siempre la he entendido como un reto. Y por eso he ido practicando una modalidad tras otra. Y si lo podía hacer un poco más difícil, pues un poco más difícil. Porque siempre es un reto a superar, porque si no te acabas atocinando o atocinando. Entonces, como había muchísima caza, pues cazábamos después de comprar ya la, la semiautomática, 5 tiros. 5. Sí, sí. Íbamos a cazar, claro, cazábamos en los berrocales, salía el conejo y pum, y pum, y pum, y pum, y pum. Si no le matabas del primero, le matabas del tercero, y si no del Y si quinto, no, hasta el quinto, y si no, claro, te daba igual tiempo a vamos, cargar si salía y... una liebre así en un llano, imagínate, pam, 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 pam. Y claro, llegó un momento en que antes de que pusieran los 3 tiros en la semiautomática, que de eso también hará 20 o 30 años que lo pusieron, pues pensé que llegué a la conclusión de que era mejor ponerlo un poco más dificilillo, hacerlo más interesante. un poco más difícil, ¿no? Bueno, Un poco más. Pero luego resultó que no era tan difícil, que era poco más o menos. lo probaré y te cuento. Sí, no, ya verás que sí, y con mucha gente que yo he cazado tal, y le he prestado la escopeta y han probado, bueno, unos tiros fabulosos. Y luego, bueno, ya por martirizar a los que utilizan el calibre 12, que a mí me gusta también martirizarlos, oye, porque están sobredimensionados, ¿no? Le pegas un tiro a un bicho y lo quedas hecho polvo. Al conejo, y están los conejos hechos mostacilla, ¿no? Están así, lo coges de la oreja y no tienen hueso. Y siempre digo que el 12 esconde el fallo. Pum. Medio le da, sale allí medio revolando y se cae allí más allá, más acá. Los calibres pequeños o le das o no le das. Porque la roseta es muy pequeña y el tiro es efectivo si va al sitio. Si no, es muy difícil quedar la caza herida con. Y luego aprendes otra cosa muy importante, la distancia de tiro. Con los calibres pequeños tienes que tirar en una distancia. Tiene un tiro. Igual que en el plato, en el Sí, recorrido, en el compás, el plato tiene un tiro. Ese es el sitio. Si no lo haces ahí, puedes hacerlo, pero tiene un sitio. La caza tiene un tiro. Todas las especies de caza, todas tienen un tiro. Tienen el lugar exacto en el que tienes que disparar. Más allá, puedes herir, algunas piezas caen, pero no. El calibre pequeño te enseña mucho a tirar en el en el lugar. caso de, por ejemplo, un aguardo, se podría decir que también tienes un tiro, porque piensa que tampoco un animal te va a dar más opciones. Bueno, un aguardo tiene un tiro. Lo que pasa es que bueno, los aguardos se hacen en distancias bastante cortas, mantiene la dificultad de la noche y, Que por cierto, y tiene que dejar cumplir al animal, sí. me ha dicho, bueno, no sé, vale, corrobóralo como buenamente pueda. No sé qué es para ti lo más importante de un aguardo, pero un amigo tuyo me ha dicho que lo más importante es comer pipas. Bueno, no es que sea lo más importante, es que es lo único que hacemos. Ah, bueno. Entonces vamos Entonces, aguardo tras claro que es lo más aguardo, aguardo importante tras si lo... aguardo, comemos pipas. Yo creo que el ruido de las pipas espantan a los bichos, Hombre, claro. y a los bichos grandes. Chicos no, porque chicos hay siempre, pero los grandes nos oirán o lo que sea y vamos. Porque bueno, como decía uno que jugaba a las cartas y te gusta mucho jugar y dice, sí, gana, y dice, no, pues ganar debe ser ya la leche, ¿no? Pues esto es igual, lo de los aguardos. Y matas algo y dice, no, pues matar debe ser ya increíble. No, pero los aguardos tienen un componente muy especial. La noche siempre tiene una emoción distinta a, a la caza de día. Creo que es muy emocionante
y complicado a la vez, ¿no? Sí, bueno, tiene su esencia que no, yo creo que no lo tiene ninguna otra modalidad, porque ahora que haces referencia, por ejemplo, al día, no sé si eres de recechos, pero en caso de serlo, ¿qué zona prefieres para recechar? ¿De esa montaña, la zona corcera, que no tiene nada que ver probablemente con cualquier otra? No soy muy de recechos, ni muy de montería, ni muy de caza mayor. En general. Eh, yo siempre he cazado escopeta y perro. Yo soy un tío de escopeta y perro. Eso se dice no solo en la caza, sino en la vida, ¿no? De escopeta y perro. Pasa que, bueno, cómo no ir a un rececho, ¿no? Cómo no ir a un rececho de corzo. Sobre todo porque aquí en Extremadura tampoco tenemos mucho y es un placer ir a sitios donde no has cazado nunca. Y claro, cambiar los escenarios es fantástico. Sí, Pero no soy hago lo que puedo dentro de un orden. Como tampoco soy un trofeísta, creo que el lance es casi el mismo, es sí, exactamente el mismo. exactamente el mismo Si realmente. tiene un trofeo enorme que si tiene un trofeo menos enorme, creo que lo que importa, o a mí me importa mucho el lance y la vivencia. Y no soy muy recechista, voy a algún rececho, igual que las monterías tampoco, voy a algunas monterías, como no, claro, cuando sientes un bicho venir rompiendo la Sí, otra jara, adrenalina pues claro, bueno, a totalmente mí me pasa diferente. con la perdiz con reclamo, ¿eh? Me sigue pasando que cuando entra algunos, algún pájaro determinado, se me acelera muchísimo el pulso, ¿eh? Digo, un día me da aquí un Un día me perreque encuentran aquí en aquí. el puesto, me van a tener que recuperar. Pero en la caza mayor me pasa igual y por las noches hay veces que me da un vuelco el corazón cuando de pronto aparece o siento venir el bicho. Yo he fallado 2 corzos porque me he puesto muy nervioso. Llevo toda la vida en esto. He Yo lo tengo tirado miles, reciente, yo si he te tirado miles consuela. de tiros, yo millones diría, y he cazado mucho, ¿no? Y he fallado 2 corzos, este año fallé uno y hace 3 fallé otro, porque mira que le dije a la que iba conmigo, digo, no le voy a tirar que no le voy a dar. Tírale que se va. Digo, ya, es que no le voy a dar. Tírale. Bueno, pues, efectivamente, no le di. No le di. Pero porque, aunque tenía un trípode, yo soy un trípode bastante ergonómico, por decirlo así, pero es que lo notaba, ¿eh? Notaba Te entiendo, sí, te que entiendo la tensión perfectamente. me... Es verdad que debe ser fantástico ser de sangre fría y bueno, y no se verse afectado, pero Yo yo, creo que no. la verdad, Yo creo que no, porque al final a ti te queda esa vivencia. A mí me pasó recientemente con Novatoma. Ahora me gustaría hablar contigo de tus experiencias con las cámaras. A mí me pasó, las cámaras de Novatoma estaban allí, yo no fui capaz de tirarlo directamente, o sea que imagínate, luego ya lo ves y lo vuelves a revivir, ¿no? Entonces, bueno, cosas que pasan. Y me gustaría saber un poco eso también, cómo ha sido tu experiencia con las cámaras de Novatoma, que muchas veces están acompañados en momentos muy importantes. pues mira, la experiencia, antes de hablar de la experiencia, lo de no fui capaz de tirar, No fui yo he capaz de dejado de tirar. tirar a varios bichos porque pensaba que no le iba a dar. Y no estaban muy lejos, No, ¿eh? no, el mío tampoco. Yo he hablado mucho y he estado en muchos lugares, como el tiro de larga distancia y la teoría y tal. Y luego he llegado al sitio, he visto un bicho a 250 metros, y yo no le tiro. Y luego me dice, ¿pero por qué no lo has tirado? Digo, porque está lejísimo. Bueno, pero está tan lejos. Si el rifle llega. Y no, o sea, he dejado de tirar. Me acuerdo de un gamo un día precioso. Y luego me arrepentí. Digo, no, Hombre, claro. seguro que le tiro, lo mismo le doy. Pero bueno, me acuerdo de un gamo y de un corzo. Un corzo que estaba en el límite de la finca, del coto que yo estaba cazando. Y estaba muy largo, digo, le voy a tirar, le voy a dar malamente, va a saltar la linde y al final el animal se va a morir y no le di. Con Novatoma, pues, bueno, yo creo que Novatoma, lo he dicho muchas veces, creo que es sin desmerecer, pero creo que es una gran productora, bueno, de lo mejor que hay en Europa, no en España, ¿eh? Yo que he tenido la oportunidad de viajar Y bastante por conocer. Europa, eh, creo que también es conocida fuera de la frontera y es una gran productora probablemente por la pasión que le pone quien la dirige, ¿no? Que nunca tiene pereza de ir a cualquier sitio, en cualquier momento, coger la cámara y grabar.
que yo no sé, vamos, que yo Cuando... no sé cómo no tiene esa pereza. Sí. Eso es Bueno, ¿qué algo vas a que hay hacer que hoy? estudiarlo más detenidamente a ver qué Pero sacamos de fíjate, ahí. sin embargo, no hace mucho, hablando en un foro con otras personas muy conocidas y reconocidas, alguien decía que nunca había salido en un programa de televisión de caza. Y hablaba de que la caza es algo íntimo y claro, yo luego ya no hablé, ¿no? Pero si hubiese hablado, lo hubiese rebatido desde la perspectiva de que si bien la caza al final acaba siendo una emoción, ¿no? Un sentimiento, pero creo que tenemos que prestarnos a que el gran público vea a personas que Sí. cazan, porque al final cazan personas y vean la historia de la persona y vean el lance. Ahora se cuestiona mucho el lance, ¿no? Que no se vea el tiro. A mí me encanta. Tengo que decir que a mí me encanta que se vea el tiro. Y si se ve a cámara lenta, todavía me encanta más, ¿no? Eso a lo mejor no es muy políticamente correcto, dicho así, pero a mí me gusta. Y creo que es muy importante. También hace pocos días, en una reunión que tuvimos con los medios de comunicación del sector, les volví a agradecer el compromiso de los medios de comunicación. Sería imposible estar en el lugar que estamos sin los medios de comunicación. Ese tema es algo que, bueno, me gustaría conocer un poco tu perspectiva porque, vale, comunicación como tal, pero vamos a centrarnos en la calidad a lo mejor de esa comunicación. ¿Crees que habría que hacer cambios? Porque, bueno, estamos hablando de Novatoma, por ejemplo, ya es una productora que está especializada en caza. Habrá medios con los que ya se tiene relación, se sabe un poco su postura hacia la caza, pero en general, ¿crees que habría que cambiar un poco la línea de la comunicación para poder mejorar, bueno, pues eso, la imagen que tiene la caza actualmente en la sociedad? Verás, la línea de la comunicación, hay dos líneas de trabajo. Una es la emocional y otra es la práctica, para llegar a la sociedad, me refiero, ¿no? Hay quien defiende que para llegar a la sociedad hay que hablar de las emociones, de los lances, de los paisajes y todo este asunto. Hay quien defiende que para llegar a la sociedad hay que hablar de la utilidad de la caza, de qué significa la caza, de la transversalidad de la caza. Y esas son dos líneas de comunicación que están en debate, ¿no? Creo que las dos son útiles. Creo que las dos son útiles y que la emoción sin duda puede traer adeptos, pero la utilidad a la sociedad le resulta más práctico. Es mejor saber que la caza previene los incendios, ayuda en la seguridad vial, en la sanidad animal, en el control de la zoonosis, que son los controles poblacionales, en la conservación. O sea, la sociedad, estoy seguro que alguien que llega a los jabalíes a su jardín y se lo destrozan, al día siguiente llama y dice, era ecologista hasta ayer, o era animalista hasta ayer. Mira a ver si acaso podéis puede cazar a los haberlo. jabalíes y tal. Digo la utilidad, ¿no? Todos esos mensajes creo que hay que alternarlos y compaginar. Y luego me parece que personas, el mensaje de que cazamos personas creo que es muy importante. Quizás habría que trabajar mucho en el hilo conductor de la persona. O sea, conocer a la persona a través de la caza. Y claro, también tienen que prestarse personas conocidas. Creo que Sí. también es importante e interesante. Si yo tengo, en fin, algo que contar, que explicar, o bueno, y soy presidente de la Federación Española de Caza, lo normal es que me preste a trabajar, a hacer programas de caza donde, en fin, se vea la implicación y se vea quién eres, ¿no? Creo que es muy importante esa faceta de persona y caza acompañado del lance. El lance es fantástico. ¿Crees que este video podcast que estamos haciendo ahora mismo podría ser en cierto modo la solución a este problema que estás comentando? Bueno, es un formato novedoso que va a estar al alcance de cualquier persona que lo va a poder ver y oír o solo oír en el momento que estime oportuno. Los podcasts se van imponiendo cada vez más a demanda, ¿no? Tenemos poco tiempo y, en fin, y que sea a demanda creo que sí es con la calidad de lo que hace
que será con la calidad de lo que hace Novatoma siempre, creo que es una herramienta muy novedosa y muy interesante. También hay que ser responsables. Yo le traslado a la dirección de Novatoma y se lo trasladaré comiendo pipas en el próximo aguardo que hagamos, pues que hay una parte también muy importante de responsabilidad. O sea, al tener un medio tan potente como lo que estamos hablando, hay que ser muy responsable de lo que se hace y de lo que se dice y trabajar en ese mensaje de dignificación de la actividad cinegética y dignificación de los que cazamos, porque al final los que cazamos somos lo que te decía, pero es que somos el fontanero que te arregla el grifo Sí, cuando se estropea, hay o el una cirujano diversidad. que te salva Sí. la vida cuando te opera, ¿no? O el policía que te defiende o que te ayuda. En fin, esos somos los que cazamos. Los cazadores no somos un ente abstracto de gente que va al campo, no, somos personas. Hay Y personas, hay eso es muchas historias importante, detrás eso es de cada importante. cazador. Que luego, oye, si además está aromatizado con imágenes maravillosas, ¿no? Que puedes ver de las especies cinegéticas, de los lances, del momento. Si además lo aderezas con ese aroma a campo que te decía, pues bueno, yo creo que puede ser un producto de éxito, pero de éxito para el sector, no ya como proyecto empresarial, que obviamente tiene que formar parte de eso, pero como un recurso que tenemos que poner a disposición de los cazadores y a disposición de la sociedad. La aceptación social es fundamental, trabajar en esa dirección. La caza, igual que en otros aspectos de la vida de otras personas, seguirá. No, he conocido pocos esquiroles de la caza. He conocido poca gente que rechaza la caza. Deja de hacerlo y ya odia. Hay gente que deja de cazar por circunstancias, Sí. pero yo creo que la caza se mantiene a lo largo del tiempo. No es solo una actividad de ocio, una actividad, al final se convierte en una actividad vital. Además, es una casi emoción. Y las emociones, como tú bien sabes, son ese mecanismo que ha hecho que el ser humano sobreviva a lo largo de los miles y miles de años de evolución. Por eso la empatía con los animales no forma parte del proceso evolutivo. La empatía es ese mecanismo que nos ha permitido ayudarnos entre los seres humanos para poder adaptarnos y seguir avanzando. La empatía con los animales, la empatía es un proceso evolutivo de miles de años y sin embargo, esto con los animales no forma parte del proceso evolutivo. Esto es una demencia, una novedad social que es digna de estudio. En cualquier caso, sí que quiero agradeceros el trabajo, el esfuerzo que supone, agradecerte a ti el que estés aquí, y tú que bueno, eres una persona joven, ya de amplio recorrido y que tendrás mucho más. Y creo que tenéis un reto y una oportunidad. Creo que siempre que hay un reto se produce una oportunidad de hacer cosas diferentes y en fin, espero que todo vaya bien. Yo siempre estaré a vuestra disposición. Muy bien. Y, en fin, nos han faltado unas pipas y demás, con los aguardos, pero Habla con tu amigo el de los aguardos y coméntale que en el próximo vídeo podcast tenga preparado por aquí unas pipas y nada, y charlamos el rato que tú quieras, decirte que muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos como siempre y que las puertas del Salón de Caza están abiertas para ti pues siempre que quieras. pues nada, muchísimas gracias a ti, a Novatoma, al Salón de Caza. Yo la verdad que me he sentido como en mi salón, Como el tuyo. como en mi salón de caza. Y en fin, nada, oye, muchísimas gracias por todo.